Un gol, una asistencia, otro pase clave y líder indiscutible de la selección colombiana. Amenaza con derrocar a Mbappé, Haaland y Messi del fixture del Mundial y es una moda que ya lleva un tiempo y seguro es infravalorada. ¿Por qué? ¿Por qué de Luis Díaz no se habla tanto como otros? Hoy lo hablamos en minuto 116. Y claro, obviamente hay que hablar de Luis Díaz, que con la selección colombiana está dando que hablar y está siendo un gran revuelo el que hay con él aquí en Estados Unidos, en el Mundial, en Canadá y en México. Hablamos con Steven Arce, compañero nuestro de Colombia, que creo que está en Nueva York. Le pillamos hoy. Steven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal a todos nuestros amigos de AS? Muy bien, Nueva York muy agradable, hoy con un clima tranquilo y con muchísimos colombianos celebrando ayer en Times Square la victoria, ¿no? La victoria contundente de Colombia sobre Uzbekistán. Hoy en día hay que valorar cualquier victoria, aunque el rival haya sido débil, porque pues, si no preguntémosle a Portugal la complicada que se pegó con Congo, ¿no? Total, total. Steven, te quiero preguntar, porque desde la sede de España en Chattanooga, todo el mundo alucina con Luis Díaz. Es un gol, es una asistencia, es un liderazgo brutal el que tiene en la selección. Se le vio ayer un partidazo, justo además termina la jornada 1. Se le ve como uno de los mejores jugadores de la jornada 1 de todo el Mundial, de todos los grupos del Mundial. No sé cómo se ve en Colombia, cómo se está yendo en Colombia y qué se dice de él, porque es una locura lo que hizo ayer Luis Díaz. Este es el Mundial de Luis Díaz. No había tenido la oportunidad de estar en ninguna Copa del Mundo y se le nota el hambre que tiene justamente por destacar y por ser importante. Sabíamos que le iban a marcar, tuvo doble marcación permanentemente, nunca tuvo menos de dos jugadores marcando su zona. Lo que pasa es que Lucho se ha convertido en un jugador muy complicado de marcar, no solo porque encara muy bien y en el uno contra uno es muy efectivo, sino porque sus movimientos ya no son predecibles. No es el típico extremo que trata de ganar la raya y centrar. No, es un jugador que puede arrancar de banda y terminar por el medio del campo rematando el mismo. Entonces es muy complicado de marcar y se ha venido destacando por eso también en el Bayern. Pues estamos muy felices, ¿no? Porque creo que Lucho es uno de los mejores 5 jugadores que tiene este campeonato del mundo y espero que lo ratifique partido a partido, no solamente contra Uzbekistán, sino que lo haga, por ejemplo, contra Portugal en el último partido, donde va a ser muy complicado, pero también es cierto que tendremos, seguramente como colombianos, tendremos más espacios para atacar. Y Lucho al espacio es aún mejor. Total. Es increíble, es impredecible y el espacio, como dice Steven, contra Portugal puede hacer mucho daño porque en realidad el espacio es donde él hace más daño y él es top clase mundial. Por eso te quiero preguntar, Steven, porque está siendo el mundial de los 3 goles de Messi, de los 2 goles de Mbappé, de los 2 de Haaland, pero claro, los que vemos a Colombia, vemos a Luis Díaz que es clase mundial, pero en el planeta fútbol, en el globo, no se ve del todo a un Luis Díaz emparejado a ellos. No sé si tú lo ves así, cómo se ve en Colombia, qué se dice allí y si lo ves injusto. Pues en Alemania sí que lo han emparejado. De hecho, en las votaciones del equipo, de los fans, termina siendo Luis Díaz segundo después de Harry Kane, ganándole a Olise. Es cierto que en Por el resto delante de del Olise, mundo claro. no tiene. Sí, exacto. Es cierto que en el resto del mundo tiene menos mercadeo, tiene menos quizás imagen Luis que el resto de los jugadores que acabas de mencionar, pero no nos sorprende porque es colombiano. Y los jugadores colombianos no tienen, a ver, los argentinos tienen mucho más marketing, los brasileños tienen mucho más marketing, los europeos ni se diga. Entonces, pues no nos sorprende. Hay que hacer un poquito más, hay que hacer, como decimos acá, la milla extra para que te tengan en cuenta. Pero no eso no nos quita el sueño, digamos, a los colombianos, mientras que Lucho sigue haciendo goles y asistencias, ¿no? La asistencia es un espectáculo. La verdad no tenía a Luis Díaz haciendo ese tipo de asistencias, sí tenía a James haciendo ese tipo de asistencias, no a Luis, Sí. pero nos dejó totalmente sorprendidos porque la asistencia es a una distancia importante, por arriba y no como un extremo, lo hizo como un 10. O sea, eso es lo que nos sorprendió. Eh, Steven, tú lo dices, en Alemania por delante de Olise en la votación.
siendo una figura del Mundial. ¿Crees que Luis Díaz se puede jugar en este Mundial, ser recordado como una estrella? Es decir, si da la campanada y hace algo muy interesante, te pongo, digamos, el primer nivel, meter en cuartos a Colombia y ser top 8 del mundo y empezar ahí a competir por todo y a soñar, ¿puede darle un salto a Luis Díaz en tema de Balón de Oro, premio individual, ver qué pasa ahí con Luis? Estoy convencido que si es goleador del Mundial, independientemente a dónde llegue Colombia, que seguramente si llega más, pues aún con mayor razón tendrá votos extra. Pero si Luis Díaz es goleador del Campeonato del Mundo, va a estar entre los tres jugadores que van a pelear el Balón de Oro. Estoy convencido de eso. Claro, si lo gana, por ejemplo, Inglaterra, Harry Kane no va a tener rivales. Si gana el Mundial, qué sé yo, España, de pronto, no sé, Pedri o Lamine, dependiendo el Mundial que hagan también. Pero si, por ejemplo, lo gana un equipo donde no hay una figura rutilante, sino que es más bien un colectivo donde no hay una figura que destaque, pues creo que se va a meter entre los tres candidatos al Balón de Oro. Y te pregunto, ¿lo ves haciendo eso o no? Pero no lo veo de Balón de Oro. No, Balón de Oro tampoco me voy a mentir, No, pero pero sí dentro digo, de los tres. lo ves en el top, siendo uno de los goleadores del Mundial y metiéndose en el top. Es decir, por ejemplo, Rafinha quedó Sí, tercero sí, llega muy hace bien. un par de años. Llega, llega muy bien. Llega muy bien. Es que el nivel de Luis Díaz fue extraordinario. Pasó de convertir 7 goles en la Premier League con el Liverpool a convertir 22, 23 goles esta temporada. Es que el salto de calidad fue enorme. Aparte de ¿Qué? su juego, no solamente los goles. Sí, sí, totalmente. ¿Qué le falta a Steven para que la gente lo considere como tal? O sea, ¿qué le falta a Lucho, a Luis Díaz, para que la gente le considere una estrella? Que en el mundial, a este mundial, en la portada de los cromos de fútbol o en la portada de todos los collages y fotos del mundial. Como ¿Por digo, qué no siendo está? colombiano es más difícil. Como digo, siendo colombiano es más difícil. Como le toca a los ecuatorianos que están en el PSG, por ejemplo, a Pacho y compañía. Eh, Creo que le hubiera dado un bonus el haber ganado la Champions, que no la ganó. Entonces, la única manera de que sea tenido en cuenta como cuando se habla de Kane o como cuando se habla de Vinicius y demás y compañías sería llevar, como dijiste ahorita, en ese momento, a Colombia a una fase definitiva y que él sea el protagonista y que él, como decimos en Colombia, se eche al hombro el equipo. Es decir, que cargue sobre sus espaldas la responsabilidad de que Colombia juegue bien y gane las dos cosas. Eh, no hay otra, no hay otra. Y Steven, te hago la última, y esta es ya muy, muy subjetiva. Tú que conoces más a la selección colombiana que yo, que solo la veo por la tele, disfruto de ella y del Cucho y de Lucho también. El Cucho es que fue espectacular, lo que hizo en la última jugada del Genial, partido. genial, ¿Hasta genial. dónde puede llegar Colombia? ¿Hasta dónde puede llegar? Lo que pasa es que la medida no puede ser Uzbekistán, desde luego, ¿no? O sea, como la medida de España o de Portugal no pueden ser los equipos con los que empataron, seguro que no. Em, pero Colombia es una selección que le falta todavía y que tiene que madurar en algunos aspectos. Me parece que le falta intensidad y le falta dinámica de juego. Pero la irá construyendo a medida que vayan pasando los partidos y que la competencia vaya exigiéndole más. De eso estoy convencido. Yo no veo a Colombia saliendo antes de octavos de final. O sea, seguramente si los ¿Vale? cruces son muy complicados. Si te encuentras a España, si te encuentras a Inglaterra, bueno, ahí ya cualquier cosa puede pasar. Pero antes de eso sería un fracaso gigante para Colombia salir del campeonato del mundo. Steven Arce, desde una buena sala, la verdad, de restaurante en Nueva York, apetece estar ahí por En estética, plena por todo lo que se ve 42, por ahí. en Ahí plena estamos, calle en la 42 42, de sí, New señor. Jersey. Total, apetece Ujú. mucho estar ahí, pues mira, hemos Estamos encontrado el huequito para hacer... Dime, dime. Estamos muy cerca de Rockefeller, estamos muy cerca de Times Square, estamos muy cerca de, bueno, un poco más abajo encuentras toda la zona de negocios. Bueno, es una gran Sí. ciudad.
Total, pues mira, desde la 42 de Nueva York y el Baylor School de Chattanooga en Tennessee hemos encontrado el momento para hablar de un jugador sobre el que hay que hablar mucho y se va a hablar mucho en este Mundial. Con Steven Arce en Nueva York, desde aquí, desde la sede de España, hablando de la Colombia de Luis Díaz, que amenaza con ilusionar y mucho a toda la hinchada cafetera. Steven, gracias, un placer, un abrazo. A ti, Guillermo, un abrazo y saludos a todos en Ash. Chao. Y seguimos ahí con minuto 116, el día a día del Mundial en el Diario AS.